Industrialización tardía. El caso más importante de la industrialización tardía fue el de Rusia, aunque hacia 1840 existían allí una modesta industria textil. En 1870 apareció una industria minera. A final del siglo XIX, el país era predominante rural. Habría que esperar a la década de 1910, cuando ocurrieron el suceso de la Revolución Rusa, para que la industrialización tuviera un impulso definitivo. La expansión de la Revolución Industrial. Pocos años después de los avances industriales británicos, se expandieron por Europa continental, Norteamérica y Japón, en un lento proceso que duró más o menos un siglo. En la expansión de la revolución hay que diferenciar entre los países que se industrializaron inmediatamente después de Inglaterra y los que se hicieron de manera tardía, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Industrialización temprana. Bélgica. Luego de independizarse de Holanda, en 1830, un rápido proceso de industrialización para lograrlo adoptó un modelo británico. El país, a diferencia de otros en Europa, contó con inmensos yacimientos de carbón mineral, que le permitieron proveer energía barata a las industrias. Sus principales sectores fueron la industria siderúrgica, aunque la región de Flandes se desarrolló vigorosamente en la industria textil desde hace mucho tiempo. Francia no adoptó un modelo de industrialización inglés. Este proceso se basó en la mejora de la producción agrícola y el crecimiento de pequeñas industrias. Sus principales regiones industriales se localizaron en Normandía y Alsacia. Alemania ya contaba con una industria textil hacia 1820, pero el proceso de industrialización solo tomó fuerza desde 1840, cuando el descubrimiento del yacimiento de hierro-carbón en la zona de Ruhr impulsó a la industria siderúrgica 40 años después de Alemania. Sería el líder de la industrialización química. La industrialización fuera de Europa. En el caso de Estados Unidos, la industrialización comenzó hacia 1830, cuando se establecieron las industrias textiles, siderúrgicas, altamente mecanizadas, y se inició la construcción de ferrocarriles, debido a la poca mano de obra que existía en el país. Los industriales tuvieron que fomentar la innovación tecnológica, con el propósito de lograr mayor productividad. El impulso definitivo a la industrialización se dio en la década de 1860, luego de la finalización de la Guerra de Secesión, cuando el país, además de fortalecer la industrialización siderúrgica, desarrolló fuertes industrias en los sectores de bienes consumos, alimentos y bebidas. De este modo, Estados Unidos, junto a Alemania, se convirtieron en los líderes de la segunda fase de la revolución industrial. El continente asiático. El primer país que comenzó con la industrialización fue Japón, aunque este proceso se inició tardíamente a partir de 1870. Luego de la ocurrida la revolución Meiji, el afán de los gobernantes japoneses por convertir al país en una potencia mundial hizo que en menos de 30 años la isla fuera una de las naciones más industrializadas del mundo. Este éxito se debió principalmente a que los japoneses asimilaran rápidamente los conocimientos occidentales. Fue tan rápida la industrialización allí que a partir de la década de 1890, Japón contaba con más de 3.000 kilómetros de vías férreas. Las nuevas potencias industriales. Paulatinamente, con la difusión de la industrialización por el resto del mundo, la economía se internacionalizó en el mundo. Se hizo interdependiente. Esto produjo que se agudizara la competencia entre grandes potencias industriales por encontrar nuevos mercados. Así, la industrialización fue uno de los factores de desarrollo del imperialismo. Aunque Gran Bretaña se mantenía como la principal potencia comercial del mundo, poco a poco perdió su supremacía industrial. En su lugar, Estados Unidos y Alemania convirtieron unas nuevas potencias industriales del mundo, debido a su capacidad de adaptarse a innovaciones técnicas y organizativas. Los países no industrializados. A pesar de los avances de la revolución industrial, estos solo se presentaron en algunos países del planeta. Muchos otros lugares que vivían controlados por potencias industriales en África y Asia no se industrializaron. Lo mismo ocurrió con América Latina. De este modo se configuró un panorama global, en el cual una gran cantidad de territorios pobres exportaban materia prima y compraban productos manufacturados a las naciones industrializadas, de las cuales dependían económicamente. Industrialización tardía. El caso más importante de la industrialización tardía
fue el de Rusia, aunque hacia 1840 existían allí una modesta industria textil. En 1870 apareció una industria minera. A final del siglo XIX, el país era predominante rural. Habría que esperar a la década de 1910, cuando ocurrieron el suceso de la Revolución Rusa, para que la industrialización tuviera un impulso definitivo. Como consecuencia de esta división internacional del trabajo, en el orden económico de los países no industrializados se impuso una economía basada en la agricultura, la plantación y la exportación de minas. Esto se tradujo a su vez en problemas sociales, como la concentración de tierras, pues muchas personas fueron desposeídas de sus tierras por las compañías privadas. Además, la producción local, por lo general carácter artesanal, no pudo resistir la competencia de los europeos. Muchas gracias por escuchar.